Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta clase magistral del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para mí es un gusto estar aquí de anfitriona en nuestra casa virtual, ¿no es cierto? Este es un diplomado que se da 100% online desde el año pasado. Optamos por irnos 100% online porque teníamos varios estudiantes de regiones y también de otros países, así que nos fuimos 100% online y es un diplomado que ya lleva, eso sí, muchos años. Este es su 7º año de vida. Damos la bienvenida a los estudiantes que ya están matriculados, que parten sus clases la próxima semana, y también, bueno, les invitamos a prender sus cámaras. Esto es una clase, este entorno de Zoom que ustedes están viviendo, probablemente gran mayoría lo conoce, pero si no lo conocían, es el entorno de clases online que tiene la Escuela de Gobierno y la Universidad Adolfo Ibáñez en general. Este es el software donde la clase ocurre. Así que nosotros en la Escuela de Gobierno, todos los programas que se dictan a través del GovLab, de la Escuela de Gobierno, que es el Laboratorio de Innovación Pública, que yo soy directora, se hacen a través de este software online de Zoom. Así que así se ve una sala de clases para que lo puedan saber. Y la idea es que prendan la cámara, porque para Cristóbal, que es nuestro ponente para esta clase magistral, obviamente es mucho más fácil dar una clase porque uno le ve los rostros a las personas y sabe si está a la gente siguiendo, entendiendo o no, digamos. Entonces eso es de gran ayuda cuando uno es profe, de poder leer a los alumnos, ¿no es cierto?, con su cámara prendida. Así que agradecemos a todos los que están prendiendo la cámara. Contarles, bueno, que estoy muy feliz de tener esta clase magistral. Yo siempre aprovecho las clases magistrales de los programas para actualizarme en temas que me interesan, así que cuando voy ahí pensando a quién vamos a invitar, siempre estoy mirando proyectos interesantes que están ocurriendo para luego, ¿no es cierto?, invitar a estas personas a exponer ante nuestros estudiantes, y en este caso esta clase magistral abierta a la comunidad, ya de un diplomado que, como les decía, lleva 7 años y parte el próximo martes, y que tiene como objetivo tomar a las personas que analizan datos en Excel, en Stata, en SPSS quizás, y que ya se dieron cuenta que esos software tienen limitaciones relevantes y que necesitan cambiarse a R, ¿ya? Entonces, y que quieren aprender Machine Learning, Geoanálisis y Text Mining. Entonces, estamos muy contentos de tener a Cristóbal. El primer módulo del diplomado, de hecho, se trata de las aplicaciones de la ciencia de datos, para qué sirve la ciencia de datos en las políticas públicas, y es muy interesante tener a alguien del sector privado contándonos cómo usa los datos abiertos del sector público. En este caso, ¿no es cierto?, para hacer sentido de un momento, o sea, de un periodo tan importante que tuvo Chile desde la vuelta a la democracia. Nuestro ponente es Cristóbal Uneus. Él es ingeniero de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Stanford. Es director de Data Science de Anholster, espero haberlo pronunciado bien, si no Cristóbal me corregirá, empresa dedicada al desarrollo de software, análisis de datos y analítica predictiva. También Anholster está detrás de Decide Chile, que probablemente alguno lo habrá usado para ver resultados de elecciones en alguna de las elecciones pasadas. Pero lo interesante y por qué invitamos a Cristóbal a dictar esta clase magistral del diplomado es porque las fuentes de datos, ¿no es cierto?, son datos abiertos, que obviamente es una primera fuente, o la gran mayoría, no sé, Cristóbal después nos ilustrará, es la primera fuente donde uno ya está disponible. Entonces es lo más fácil, por decirlo así, de usar datos. Obviamente después hay que firmar los convenios si uno quiere acceder a datos no abiertos, pero qué interesante ver lo que podemos lograr con datos abiertos. Y ahí, Cristóbal, te pido también si durante tu charla nos puedes contar también de las dificultades de trabajar con estos datos, y si no, te lo voy a preguntar al cierre de la charla, porque ese es un gran tema, el acceso a datos, ¿no es cierto?, aunque sean abiertos. Así que, bueno, con esto agradecida a todos los estudiantes del diplomado que ya están matriculados, que parten su clase el próximo martes. Todavía hay tiempo para sumarse. Si están indecisos, todavía existe tiempo para sumarse en las clases que parten el próximo martes. Así que por aquí está Grace Majla, perdón, que es nuestra ejecutiva de admisión. Así que por ahí Grace les va a dejar sus datos en el chat si se quieren sumar. Y con esto los dejo con Cristóbal. Las preguntas.
Vamos a recibir preguntas al cierre de la charla, Cristóbal. En ese momento vamos a se van a poder abrir los micrófonos, van a levantar la mano virtual, o también para los más tímidos podrán hacer preguntas por el chat, no hay problemas. Yo voy a estar moderando las preguntas del chat y vamos a estar recibiendo, ¿no es cierto?, las preguntas por manito virtual y pueden hacerlas verbalmente, ¿ya? Pero esto al cierre de la charla. Así que eso. Adelante, Cristóbal. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por palabras tan generosas, María Paz. Y en hora al tiempo, vayamos al grano. Entonces, perfecto. Entonces yo hoy día les voy a hablar sobre el proyecto de CIE Chile, que se llama Chile en 30 años, del retorno a la democracia al estallido social en datos. Y voy a partir un poco contándole cómo nosotros llegamos a esta idea, que no fue una idea que nació de la noche a la mañana, sino fue el resultado de un camino largo que hemos ido recorriendo en Anholster, y déjenme partir brevemente por contarles un poco la historia. María Paz algo ya había adelantado. Nosotros empezamos a trabajar en esto, tanto a mí como a los otros socios nos gustan mucho las elecciones, consideramos que las elecciones es un momento entretenido, por dos razones, y sobre todo la ciencia de datos. Se trabaja con un montón de datos que son públicos, ¿no es cierto? Y el desafío siempre es cómo presento datos que son fome de naturaleza de manera interactiva y de forma entretenida. Entonces, cuando se introdujo el voto voluntario y la inscripción automática y funcionó la elección en el 2012, con los socios nos dijimos, no se entienden mucho los resultados, es complejo, dijimos ya, aquí hay una oportunidad, y algo que partió como un hobby el 2013 fue creciendo en el tiempo, y en las elecciones de mayo del 2021 tuvimos 4 millones de visitas a nuestro sitio para las elecciones de convencionales, porque básicamente éramos los únicos que estábamos diciendo cuál iba a ser la composición de la convención en tiempo real. Pero entre medio de eso, el año 2018, nosotros hicimos un estudio muy incipiente que se llamaba Chile, datos de una transformación social. Que el objetivo que tenía el estudio era empezar en esta búsqueda de datos públicos para ver si se podía contar una historia sobre lo que había pasado en Chile. Y probablemente muchos de ustedes son muy jóvenes, ¿no es cierto?, no se acuerdan de Tunic, ¿no es cierto?, un artista que sacó una gran foto frente al Bellas Artes. Aquí hay unas imágenes de un canal de televisión, y la foto tenía la gracia, él la sacaba en muchas partes del mundo, que era un montón de gente desnuda. Después, si vemos, a medida que evolucionó el tiempo, ¿no es cierto?, el famoso movimiento estudiantil del 2006, el terremoto del 2010, la Copa América, ¿no es cierto?, bicampeón, el movimiento No Más AFP del 2016, y finalmente el movimiento feminista. Y estas cosas que pasaron, nosotros tratamos de capturarlas en forma de datos, ¿no es cierto? No siempre todos los datos están públicamente disponibles, y uno quiere tratar de reflejar lo que pasó en todo el país, y no solamente algunos de los hechos que le estoy mostrando aquí, que son como los más emblemáticos. ¿Y qué es lo que vimos en ese periodo, no es cierto? Es que más gente se identifica con una etnia, hay más extranjeros viviendo en Chile, somos educados pero somos más viejos, vivimos más en edificios, hay más mujeres que trabajan, ¿no es cierto? Y las empresas grandes son más importantes en el empleo. Pero lo otro que aprendimos, y muchos de ustedes les debe pasar trabajando en donde están, que depende mucho donde yo viva, cuál es la experiencia primordial que yo viví esos cambios. Y quizá el ejemplo más claro que uno puede mencionar hoy en día, para hacer esto más realidad, es la inmigración. La migración es un fenómeno que viene hace mucho tiempo, pero se identificó sobre todo en el 2016 y el 2017, pero partió hace mucho tiempo de forma mucho más intensa en el norte. Entonces, si yo vivía en Antofagasta, me ha tocado mucho más tiempo vivir la inmigración, tanto en las cosas positivas como negativas, que si yo vivo en Puerto Montt, donde me tocó esta ola de inmigración mucho después. Entonces importa mucho dónde yo vivo en Chile para ver cómo yo sufrí los distintos escenarios. Ahora, eso fue el 2018, después vino el estallido social, y muchos de ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, que después vino toda una discusión sobre si eran
fueron los 30 pesos, ¿no es cierto? Fueron los 30 años lo que produjo el estallido social, ¿cierto? Y ahí hubo toda una discusión de una narrativa que trataba de poner o todo era muy bueno o todo era muy malo, y a nosotros nos pareció que esa discusión que era importante, era una discusión mucho de guata y poco de datos, y nos pareció que aquí había una oportunidad de contribuir al debate que nos pareció muy relevante, pero basado en datos. Y eso fue como nació este proyecto, impulsado por algunas cosas que ya habíamos hecho antes, ¿no es cierto?, pero también precipitado por la discusión del estallido social. Ahora, cuando uno hace un proyecto de esta naturaleza, ¿no es cierto?, tiene que pensar que un proyecto de esta naturaleza tiene distintas etapas. Entonces yo tengo una idea, quiero mostrar un conjunto de cosas, y lo primero que tengo que pensar son los datos, ¿cierto? ¿Qué datos puedo usar? ¿En qué formato están? ¿Y cómo hago yo para acceder a esos datos? Después está, ya, tengo los datos, voy a la visualización. ¿Cómo puedo visualizar los datos? Dependiendo de la estructura, la granularidad de los datos, es que pienso en la visualización, y aquí se forma un loop. A veces yo creo que tengo los datos, después cuando los tengo los pruebo, no queda bien, voy y vuelvo en un proceso iterativo. Después hay un siguiente, que ya tengo los datos, ya tengo la visualización, y pienso en un relato. No basta con el gráfico o la serie de gráficos, si no le cuento un cuento a la persona que mira el gráfico, porque muchas personas les cuesta mirar un gráfico aunque tenga un par de barras nomás. Y finalmente está un proceso de feedback donde yo itero sobre el relato para ver si hace sentido, porque a veces nos pasa que tú estás trabajando en una visualización, estás tan metido que te parece obvio el mensaje, pero a alguien que lo ve por 2 minutos no le parece tan evidente. Y finalmente está la versión de que una vez que ya está aprobado, ¿no es cierto?, tú vas y lo publicas. Y lo que yo voy a hablar hoy día, sobre todo pensando en el magíster, que muchos de ustedes van a hacer, es dónde en este proceso se involucra la ciencia de datos y cuál es su contribución. Entonces la ciencia de datos se involucra en este proceso en 3 ámbitos. Los datos, ¿dónde podemos obtener los datos? Y aquí voy a hablar un poco del Excel, del CSV, que son la parte fácil, pero la parte que no es tan fácil es todos los datos que no son estructurados. El texto, las imágenes, los videos. Y les voy a mostrar algunos ejemplos donde tuvimos que procesar el texto para poder construir datos de manera estructurada. La calidad de los datos es clave, no siempre un dato publicado por una fuente pública es consistente con otra fuente pública, y por lo tanto hay que fijarse en la calidad, y muchas veces los modelos no pueden arreglar datos malos, entonces si los datos están malos, la visualización va a quedar mal. Finalmente, después viene el proceso de visualización. ¿Qué es lo que queremos mostrar de los datos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo más entendible y cómo lo muestro? Y aquí había una gran explosión de distintas formas de visualizar, y el sitio hoy día nosotros probamos distintas visualizaciones justamente para ver cuáles son las que generan más interés y se comprenden de mejor manera. No todos los gráficos se entienden igual, algunos no entienden los gráficos torta, otros no entienden los gráficos en línea, y por lo tanto hay que ir probando. Y una particularidad interesante en Chile es que Chile, como es un país largo, y si quiero mostrar geografía, no puedo llegar y mostrarlo de manera vertical, ¿no es cierto?, porque se vería muy angosto, cosa que no le pasa a otros países, ¿no es cierto?, y por lo tanto muchas veces nosotros hemos decidido que lo vamos a mostrar de manera horizontal, ¿no es cierto? Y finalmente, algo que uno menosprecia, sobre todo yo soy ingeniero industrial de la Chile, después hice un doctorado en economía, es que uno cree que los colores son irrelevantes, ¿no es cierto?, pero los colores juegan un factor importante si yo quiero enfatizar ciertos mensajes. Y finalmente, una vez que tengo los datos y hice las visualizaciones, voy al relato que sea simple, que sea fácil de entender, que pueda capturar la atención del que mira el gráfico, y sobre todo aquí uno se va a dar cuenta que esto es un proceso que es multidisciplinario, porque no todos miramos los datos de la misma manera. Entonces voy a ahondar en estas 3 experiencias y contarle algunos de los pormenores de las cosas que nos pasaron. Entonces vamos a los datos, y aquí
claramente uno siempre cree que los datos son confiables, son asequibles, son oportunos, son precisos, son estructurados, unificados, fácil de entender y fácil de integrar a lo que uno está haciendo. Pero en la realidad los datos muchas veces son poco confiables, son costosos, son lentos, son poco precisos, están divididos, las comunas no están escritas de la misma manera, ¿no es cierto? Son confusos, a veces no están estructurados, y es imposible integrarlo y requieren un trabajo previo. Entonces muchas veces, y lo que queremos enfatizar es que hay un gap entre lo que uno espera los datos y lo que pasa en la realidad. Y nos pasa mucho a nosotros cuando tenemos practicantes o cuando hacemos entrevistas de trabajo, gente que quiere hacer data science, que el 70% de la pega es limpiar y dejar los datos listos para poder trabajar en ellos, sobre todo cuando son datos no estructurados. Claro, cuando alguien te pasa una base de datos limpia y todo, es mucho más fácil, pero eso en la gran mayoría de los casos, al menos la experiencia nuestra, no es así. Y lo que les voy a mostrar a continuación son algunos de los ejemplos, los datos con los cuales estamos trabajando. Algunas de las visualizaciones ya están arriba y otras son las visualizaciones que van a venir en el camino. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro, esto es el sitio web, y pueden ver la URL arriba, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene por unidad vecinal la distribución del registro social de hogares. Cuando hemos usado estos datos, mucha gente nos pregunta a quién se lo compramos, y nosotros dijimos, no, si estos datos son públicos, y les compartimos el link. Entonces, la unidad vecinal es un conjunto de comunas, y entonces en esta comuna, ¿no es cierto?, yo sé que en la comuna en el Bosque, la unidad vecinal 1 tiene 4.281 personas, y 2.800 son del 40% más pobres. No sé dónde viven, pero sé que están en esa unidad vecinal. Y por lo tanto es una información muy rica, pero no es fácil de bajar, y hay que bajarla una por las comunas, pero es una información muy valiosa si uno quiere entender el nivel socioeconómico de los chilenos. El segundo ejemplo es un ejemplo que esto se usa harto, ¿no es cierto? La matrícula de educación. Estos son datos del Mineduc, son datos muy buenos, con una base de datos bastante rica. Sin embargo, los datos solamente están disponibles del 2004. Si yo quiero ir más atrás, no me sirve esta base de datos y tengo que buscar otras planillas, otros informes del ministerio para construir una serie, por ejemplo, de matrícula o de deserción o de evolución de la composición de los niveles educacionales por distintos tipos de sostenedores de regiones. No significa que los datos no estén disponibles, pero son distintas fuentes de datos que a veces hay que combinar y no necesariamente conversa el tipo de formato. El otro ejemplo es el ejemplo opuesto, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Pensiones. Tenemos una sección bien larga sobre pensiones en el sitio, donde tengo, por un lado, y esa es la imagen que ven a la izquierda, un conjunto grande de Excel que yo puedo ver mes a mes de distintos tipos de características. Y aquí obviamente está pensado para alguien que ya conoce un poco el sitio, conoce un poco de pensiones, y yo tengo que saber a qué número tengo que ir y cuál es la planilla que me sirve. Aquí están todos formateados con el mismo formato, son todos muy entendibles, pero es difícil navegar en miles de planillas de Excel. Y al mismo tiempo tienen otro sitio, en el mismo sitio, en otras pestañas, ¿no es cierto?, donde están las bases de datos que uno podría pensar para fines más detallados de análisis o de académicos, donde yo puedo bajar las bases de datos. Si uno no sabe bien qué buscar, uno se puede perder entre estos dos mundos. A veces los datos no conversan entre sí, muchas veces sí, pero a veces hay pequeñas discrepancias, y por lo tanto ahí también hay un esfuerzo de aprender los datos y cuáles son las fuentes que te sirven. Pero en los tres ejemplos que les he mostrado, los datos existen, están asequibles y los puedo bajar. Pero existen un conjunto de otros datos, y aquí les muestro un ejemplo. La CMF no tiene una base de datos donde estén todas las multas que ha aplicado desde el año 2002. Entonces, si yo quiero construir una serie, que la vamos a publicar en el sitio en 2 semanas más, sobre todas las multas que ha impuesto la Comisión para el Mercado Financiero,
porque las personas están transando acciones en situaciones que la ley no lo permite, tengo que scrapear todas las sanciones, que son todos estos PDF que están en este link, y después tomar el PDF y transformar esto en una base de datos. Y aquí lo que me interesa es la multa, donde dice aplicó sanción de multa 1000 UF, entonces tengo que poder leer las 1000 UF, a quién le aplicó la multa y bajo qué artículo. Después paso a la siguiente línea, tengo que leer las 300 UF, nuevamente a habla. Aquí le pasó una multa 1300 a Orsan Seguro, y habla y después Orsan. En este ejemplo, estas son multas aplicadas por la CMF, no significa que hayan sido las multas finalmente pagadas, porque hay un proceso que es apelación a la Corte Suprema, que no está considerado en este análisis, y eso es otra dificultad adicional que uno tiene que hacer en el análisis posterior. Entonces existen diferentes fuentes de datos en el Estado, algunas mucho más amigables que otras, y finalmente unas que son estructuradas y unas que no son estructuradas. Muchas veces pasa que uno tiene que hacer el esfuerzo y ocurrirse ya, ¿qué es lo que yo puedo mostrar frente a qué es lo que yo puedo encontrar en el Estado? Y aquí, obviamente, y eso es uno de los aprendizajes, no existe un Google de datos del Estado donde yo pueda tipear y me diga, ah, tú quieres hacer un gráfico multa a la CMF, ¿no es cierto? Aquí está el link. Tengo los datos y ahora quiero ver cómo lo voy a visualizar y qué es lo que quiero visualizar. Entonces, aquí la filosofía nuestra, permiso, es preferimos tecnologías que sean open source, no nos gusta pagar por licencia y creemos que hay suficiente open source para hacer cosas entretenidas y que esté públicamente, y obviamente que esté públicamente disponible. Ojalá que la tecnología que usemos sea lo más flexible y granular posible, que yo ojalá pueda ajustar todo lo que pueda ajustar, ¿no es cierto? Los ejes, los colores, el texto, el formato, dónde va el título. Y finalmente aquí les ponemos algunas plataformas que hemos usado para este proyecto. Flourish tiene una versión gratis donde se pueden hacer gran cantidad de cosas. Observable requiere algo de programación en Java. Mapbox y Kepler permiten mostrar mapas con un nivel de granularidad a nivel de manzana. Entonces déjenme mostrarles un poco algunos de los gráficos que hemos aprendido en el camino, que sirven para mostrar. Esto no son visualizaciones que hemos usado que estamos usando en el sitio. Esto es algo que hicimos para las elecciones de apruebo y rechazo, ¿no es cierto?, del año pasado. Y aquí el objetivo es mostrar tendencia con un intervalo de confianza, y aquí mismo, como pueden ver en el video, yo puedo mostrar y elegir cada una de las encuestas. En este caso, esto es algo que programamos nosotros en Observable, usando un código abierto de otra persona que lo había hecho, y lo modificamos al contexto chileno. Después, otro de los mapas que hacemos mucho en Decide Chile es el mapa a nivel de país. Se pueden ver que ahí el país está acostado. Y aquí era mostrar el resultado de la elección, y donde yo podía elegir por región o por comuna, y viendo cómo le fue a cada uno de los candidatos en la zona respectiva. Nuevamente, nosotros somos de la filosofía que la paleta de colores tiene que ser gradual. Hay gente que le gusta un extremo con amarillo, otro extremo con rojo. Creemos que eso puede a veces no ser tan didáctico en términos de que los gradientes de voto no son parejos, ¿no es cierto? Y aquí lo importante era la dimensión geográfica, y les mostramos esto porque el hecho que Chile sea un país largo hace difícil ver la vista general, y aquí este mapa que está hecho en Observable lo hicimos acostado porque es la mejor forma que creemos que se puede mostrar a Chile en un mapa. Si yo tengo Estados Unidos, ¿no es cierto?, cae perfecto una imagen, no tengo que estar preocupado si está acostado o parado. Otro gráfico que hemos probado, ¿no es cierto?, es cuando uno quiere mostrar distintas informaciones con distintos gradientes. Aquí hicimos una versión especial, donde trato de mostrar fechas abajo y arriba distintos niveles de confinamiento. Este era cuando estábamos todos preocupados de la pandemia, y aquí comparamos un poco,
nosotros con datos públicos, cuál era la situación de Chile versus Israel. Este era un gráfico más complicado de mostrar, porque no solamente tenía texto abajo y arriba, sino que también tenía dos ejes con números distintos. Entonces fue un gráfico que requería algún nivel de sofisticación de análisis, que no generó tanta atracción. Sabíamos que eso iba a pasar, pero igual lo queríamos probar. Finalmente, desigualdades sociales, aquí está la edad de fallecimiento, estos son datos del DAIS, ¿no es cierto?, MinSal, y aquí también probamos distintas formas de visualizar la edad de fallecimiento de las mujeres. Aquí tiene el año 90 con el año 2017, siempre probando cómo se ve mejor la comparación y las regiones, en este caso la región metropolitana, donde las diferencias entre el 90 y el 2017 son bastante relevantes en muchas las comunas, pero no en todas. Entonces uno ve, por ejemplo, La Pintana, el año 90 tenía la edad de fallecimiento de las mujeres, el promedio 77, y el año 2017 también es 77, pero resulta que Las Condes subió de 81 a 87. No estoy diciendo que esto es producto de la comuna Las Condes, sino que la gente que tiene una expectativa de vida mayor, ¿no es cierto?, hay una mayor proporción que se está moviendo a la comuna o vive en la comuna de Las Condes, a diferencia de la comuna de la Pintana. Y aquí este es un mapa que ya trata de ir a un nivel de granularidad más bajo que la comuna, y hace un mapa calor con las manzanas. Este es un proyecto que hicimos con Alex Galetovich, que en paz descanse. Alex fue profesor de la Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Y trabajó con nosotros un montón de proyectos ligados con el COVID. Aquí lo que queríamos mostrar era las zonas de calor donde había más adultos mayores por el riesgo de contagio del COVID. Entonces se puede observar cómo en las periferias de la ciudad este era un fenómeno mucho más importante que en el centro de la ciudad. Siempre probando nuevas formas de visualizar para ver qué es lo que la gente entiende mejor y qué es lo que genera más interés del público, porque aquí lo interesante y lo que nos mueve a nosotros es que la gente lo entienda y lo pueda usar y comprenda el mensaje principal. Aquí nuevamente la paleta color es importante, ¿no es cierto? Que el rojo la gente entiende que es un nivel de un efecto distinto que el verde, que es el que está en el fondo. Y finalmente, un ejemplo que hemos publicado, que ha salido en algunos medios, ¿no es cierto?, es probar gráficos distintos. Aquí esto eran los seguidores de Twitter en el distrito 11, cómo se seguían mutuamente los seguidores de los candidatos a la constituyente en mayo, y finalmente al lado derecho eran las votaciones de los constituyentes ya en la convención, y se podían ver cómo votaban parecidos. Mientras más claro, más parecidos votaban, ¿no es cierto? Mientras más oscuro, más diferente votaban. Entonces se podía ver que acá abajo habían como dos subpactos en la prueba de dignidad, y aquí la idea era usar colores para que el mensaje fuera lo más autoexplicativo posible. Entonces jugar con los colores es algo importante si uno quiere llamar la atención en algo en especial. Y este gráfico en ambos casos fue hecho con Python. Vamos al relato. Entonces ya tengo los datos, ya bajé los datos, ya trabajé con ellos, ya pensé en visualizaciones, y ahora cómo conecto estas dos cosas para darle un relato que sea consistente. Y aquí nuestro objetivo no es sesgar a la persona o decirle, mira, esto fue súper bueno y esto fue súper malo. El objetivo nuestro es decir, mira, aquí hay un conjunto de hechos que sucedieron, esto fue lo que pasó, ve tú si esto es bueno o malo según tu perspectiva. El objetivo nuestro era tratar que la persona se formara su juicio, no que nosotros hiciéramos la línea editorial de mostrarle o decirle qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que él lo decía. Entonces, les voy a mostrar después algunos ejemplos. Cada relato tenía 3 hitos, entonces miramos del 90 al 2020, cuáles eran los 3 principales hitos que nos parecían relevantes que la persona tenía que conocer. Bien simples los hitos, y después
destacar del gráfico las cosas más importantes que nos parecían nosotros, ya sea la subida más importante, las caídas más importantes, o algún hecho que hayamos mencionado en los hitos que se condice con el gráfico, y finalmente invitar a que la persona hiciera su comentario, perdón, la persona pudiera con eso formarse una opinión y no que nosotros se la formáramos a ella. Entonces, quiero mostrarles 3 ejemplos. Este es el financiamiento de la educación superior, ¿no es cierto? El CAE, el famoso CAE, que generó tanto crítica, pero benefició a tanta gente, ¿no es cierto? Entonces aquí está la serie de todo el financiamiento de educación superior desde el 89 en adelante. Hay un aumento en el CAE cuando parte a fin el gobierno Lago, ¿no es cierto? Acá arriba, si pueden ver en la derecha, están los 3 hitos que nosotros mencionamos. El 2005 se creó el CAE, el 2011 hubo un movimiento estudiantil y finalmente el 2016 se implementó la gratuidad universitaria. Nada más. Alguien puede discutir por qué eligieron esos 3 hitos. Bueno, fueron los que nos parecieron los más relevantes, y después hay una pequeña interpretación de los números del gráfico. Y eso es el relato de educación superior. Entonces, el 2021, ¿cuántos alumnos tenían crédito, no es cierto? Y cuántos tenían beca y gratuidad. Y finalmente, cómo el CAE había cambiado en el tiempo. Y se ve de manera muy interesante cómo sube el total de becas y el CAE, y después cuando empieza gratuidad, obviamente sube la gratuidad y caen los otros porque la gratuidad se comió parte de la torta. El otro ejemplo que les muestro, ¿no es cierto?, es el de los matrimonios. Este nos pareció algo relevante porque ha habido toda la discusión, muchos de ustedes quizás no se acuerdan, ¿no es cierto?, en la segunda mitad de los 90, cuando se estaba legislando la ley de divorcio, que la ley de divorcio fue el gran causante de la baja de los matrimonios, pero los matrimonios ya venían cayendo hace mucho tiempo, y de hecho si uno mira la aprobación de la ley de divorcio, como llegó a su punto más bajo y después una pequeña tendencia hacia arriba, pero muy, muy tenue. Y el segundo hito que ponemos, ¿no es cierto?, es el acuerdo de unión civil. No hay muchos datos públicos al respecto, pero lo marcamos porque nos parece un hito importante para que la persona lo considere dentro de su análisis. Y finalmente, aquí están las concesiones interurbanas, ¿no es cierto?, que fueron algo muy importante en la historia de los últimos 30 años. Se aprobó la ley de concesiones y aquí hay distintos hitos que se fueron construyendo. Marcamos los gobiernos para que la gente se recuerde cómo se fueron construyendo los distintos caminos, ¿no es cierto?, en las concesiones interurbanas, y pasamos de 0 a 4.500 en un lapsus de 30 años. Nuevamente con unos hitos y finalmente una pequeña interpretación de los datos. Aquí el desafío siempre fue, y que todavía nos sigue restringiendo, es que tenemos más ideas que datos. En general estamos limitados por el acceso público de datos, y puedo comentar quizás después en las preguntas y respuestas algunas de las cosas que hemos buscado que nos ha ido mal, así que ideas son todas bienvenidas si nos ayudan a resolver eso. Y finalmente ya tengo los datos, tengo las visualizaciones, hice el relato, voy y publico, y aquí les muestro un pequeño video del sitio. Entonces ustedes pueden ver que hay unos hitos, hay un gráfico, este es el proyecto de evaluación de impacto ambiental, están los hitos, está el gráfico, y más abajo están el resumen, y yo puedo ir a distintos temas. Aquí está el de concesiones que les mostré anteriormente, y finalmente yo puedo ir avanzando en los temas que están públicamente disponibles. Y nos gustan, y nos ha generado buena experiencia que los gráficos tengan algún nivel de interacción para que la gente juegue un poco y entienda cuáles son los distintos efectos y cómo comprender mejor los gráficos. Tenemos algunos gráficos que son animados. Hay uno sobre la composición demográfica, cómo ha ido cambiando la estructura de la población.
que ahí tenemos una serie larga de datos y por lo tanto podemos mostrar cosas más entretenidas y más dinámicas. ¿Cuáles son nuestros aprendizajes? Nuestro aprendizaje es que existe un interés grande, mucho más grande del que nosotros habíamos pensado, por entender lo que está pasando, entenderlo con datos, con un pequeño relato. La gente en general prefiere mirar esto en la web, no quiere un informe. Esto fue una de las razones por las cuales levantamos este sitio. Cuando lo hicimos en 2018 con Chile Datos, una transformación social, hicimos una presentación. Y la gente, claro, bajó las presentaciones, pero la gente quería jugar con los datos, poder interactuar con el gráfico. Y eso sentimos que fue un aprendizaje que también nos mostró el CIE de Chile. A la gente le gusta de alguna manera bucear y ellos mismos navegar. La geografía es un factor muy importante. Vamos a publicar en un tiempo más temas sobre hacinamiento, donde hay una discusión geográfica bien interesante. Y por lo tanto la geografía es un factor a considerar en Chile, y probablemente muchos de ustedes en su trabajo les pasa también que lo que está pasando en el norte es muy distinto a lo que está pasando en el sur, aunque seamos todos Chile, ¿no? Y finalmente esto es algo que ya tenemos muchos temas arriba, pero van a seguir apareciendo temas. Y la gran lección de nosotros, ¿no es cierto?, es que es difícil que un país cuente su historia sin datos, y como dicen, dato mata relato. Les dejo este video final para mostrarles un poco qué somos y qué es lo que buscamos en Anholster. Los datos están en todas partes, y para algunos pueden volverse un problema. No poder entenderlos, administrarlos, confiar en ellos, ni usarlos para tomar decisiones informadas o para optimizar procesos. Para nosotros, los datos son la solución. En Anholster transformamos datos en información, y esa información en desarrollo. Desarrollo para las personas, desarrollo para las organizaciones, empresas, desarrollo para la comunidad, desarrollo para el planeta. Desarrollamos soluciones tecnológicas que combinan data science, analítica predictiva, software, comunicación estratégica y diseño, para optimizar procesos que entreguen valor, permitan tomar mejores decisiones y transformar la información en el motor que impulsa el desarrollo de nuestra sociedad. Con un equipo de profesionales y directivos que lleva décadas empujando la disciplina en distintas industrias y nuevos talentos que abren su paso hacia la vanguardia de las tecnologías de la información. Nuestra cultura laboral respira pensamiento crítico, aprendizaje, entretención y bienestar. Anholster, transformamos información en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso a Cristóbal, virtual en este caso, pero yo puedo aplaudir porque tengo el micrófono abierto. Pero bueno, muchas gracias, realmente interesante. O sea, yo creo que logra muy bien la parte estética, ¿no es cierto? Como la parte, como que los gráficos se vean, bueno, limpios, bonitos. Y me interesó mucho eso, Cristóbal, que tú mencionabas, de que decías que escuchaban con mucha atención la retroalimentación. Algo dijiste de eso, ¿no? O sea, ¿les ha pasado que publican cosas y después las van cambiando de acuerdo a lo que la gente, los usuarios les dicen? Nos pasan dos cosas. Uno es, somos muy receptivos al feedback. Nos pasa que de repente publicamos un gráfico que no se entiende, o la gente lo interpreta de una manera distinta como nosotros quisimos que se interpretara, o el highlight, ¿no es cierto? Y vamos aprendiendo de esas cosas para que las siguientes versiones queden mucho mejor y se entiendan mejor. En esto, en las visualizaciones, hay que tomarse muy en serio el comentario de tu audiencia, porque es muy distinto que uno crea que el mensaje se entiende, que la persona que lo ve por primera vez y probablemente le va a destinar 30 segundos a mirarlo, lo entienda. O sea, el testeo del producto es muy importante y con personas externas. Claro, el testeo es muy importante.
Oye, bueno, vamos, para los que si se están integrando, algunos se integraron en el camino y vamos a contarle un poco la lógica de esta sección, que es la sección de preguntas. Estamos, ¿no es cierto?, en la clase magistral del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la UAI. Este diplomado que lleva 7 años, ahora el próximo martes parte la 7ª generación, es el diplomado que tiene más experiencia en el mercado, formando a profesionales que no saben programar y que quieren pasar, ¿no es cierto?, de Excel y de estadística a R, Machine Learning, Geoanálisis y Text Mining. Entonces tenemos el honor de tener esta charla abierta a la comunidad, esta clase magistral, y vamos a recibir preguntas. Hubo algunas preguntas por el chat, pero también, como estamos en una clase, la idea es que puedan hacer preguntas por micrófono, así que los invito a levantar la mano virtual, ahí en reacciones, ustedes pueden encontrar la manito virtual, ahí veo que es Oscar o Omar Medrano, no sé cuál es tu primer nombre, parece que levantó la mano, así que vamos a darle la... Hola, Hola, buenas noches. Mi nombre es Omar Abel Medrano, yo soy de República Dominicana. bienvenido Omar, cuéntanos. Sí, yo tengo una pequeña experiencia más que con la parte previa, digamos, que a todo este consumo y procesamiento de los datos, que es la interoperabilidad que nos permite acceder a bases de datos no públicas de la gestión pública en mi país. Nosotros nos hemos encontrado con la limitante de que por temas normativos hay instituciones que su data, digamos que está protegida. No podemos hacer como que uso libremente de ella porque, por ejemplo, está protegida por el Código Tributario. Entonces, la idea de esas legislaciones en su momento fue defender a los contribuyentes, pero ahora en un contexto como el nuestro, como el actual, en que los datos son la base, son la materia prima de muchas buenas políticas que pueden forjarse, nos vemos con esa limitante de que, mira, no puedo compartirte la data porque la normativa me impide hacerlo. Yo quisiera saber qué experiencias les han pasado a ustedes en Chile, si les ocurrió esto en un momento de su desarrollo, ¿no? En este camino y cómo pudieron avanzar respecto a ese punto. Cristóbal, ¿quieres contestar? Sí, en general los datos que nosotros usamos y tenemos como filosofía es que sean datos que se pueden obtener públicamente. Si son datos que tienen algún secreto estadístico, uno, en Chile no están disponibles, y dos, tampoco los vamos a usar porque no están protegidos por algo. Entonces, sí pasa, y muchas de estas bases de datos, sobre todo las de educación y pensiones, que tienen datos individuales, están anonimizados. Entonces, crean un ID falso, le sacan las direcciones para que tú no puedas identificar a la persona, pero en general son datos que están públicamente disponibles, y los datos que comparte Impuesto Interno en general están agregados a nivel más grande para que tú no puedas identificar a la persona por el secreto estadístico que tú mismo comentas. Claro, claro, yo le entiendo y yo más pensaba en el contexto de interoperabilidad gubernamental. O sea, vernos como un solo estado y que tal vez ese secreto de las bases de datos, que efectivamente en su momento tuvo una razón de ser, pero no, tal vez pensaba desde la perspectiva en el que las legislaciones pudiesen adaptarse a estas nuevas modalidades que tenemos de intercambio de información, porque ya hay mecanismos tecnológicos que nos permiten como que asegurar la salvaguarda de la información a pesar de que esté compartida en diferentes ámbitos. Así es, Omar. Bueno, yo me puedo hacer cargo de responder un poco esa pregunta. A ver, Chile está avanzando en interoperabilidad, pero lento. Ahora hay una plataforma que actualizaron desde la División de Gobierno Digital que se llama PICE, donde es una plataforma que se ofrece para que los organismos interoperen. Igual la versión 1 de esa plataforma tenía una muy baja adopción y va lento la adopción de esta nueva. Así que no sé si podríamos decir que Chile es un ejemplo en interoperabilidad de datos, yo diría no, pero hay una ley que va a hacer que de aquí al 2027 avancemos, así que de que vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. Lamentablemente aún no han salido las normas técnicas de la Ley de Transformación Digital, por lo tanto estamos en un espacio donde todavía no está bien definido todo este tema de la interoperabilidad. Ahora, hay un espacio que en América Latina no se ha desarrollado mucho, exceptuando en Uruguay,
que es el tema de la integración de datos en bancos integrados de datos, donde sí se integran datos, son como bases de datos longitudinales, donde hay personas, donde hay empresas durante largos periodos de tiempo, que están desidentificados, que no son abiertos, y que se busca en el fondo poder hacer miradas a nivel de población para el diseño, evaluación de políticas públicas y la investigación científica. Y el único que está avanzando en eso en este minuto concretamente es Uruguay, a través de la Agencia Estadística. En Chile, la experiencia que tenemos es a través del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una base que se llama el Registro de Información Social, RIS Investigación, pero que no está disponible para los funcionarios públicos, sino para académicos en 2 llamados anuales. Entonces, efectivamente, no hay experiencias, por decirlo así, en América Latina avanzadas en donde algún ente estatal junta datos y le provee, en el fondo, interoperabilidad a varios entes para que se aprovechen esos datos. En general la interoperabilidad es bilateral, y, ¿no es cierto? Y muchas veces no tiene los recursos necesarios. Entonces es un gran desafío. Básicamente la interoperabilidad podría ser muchas clases. Nosotros tenemos un curso de gobernanza de datos donde se abordan algunos de estos temas, pero claramente, y tenemos otro curso sobre la ley de transformación digital donde se habla específicamente también de esto en el contexto chileno, eso sí. Pero es un gran desafío y honestamente América Latina no es, diría yo, el mejor lugar. Y si alguien de aquí conoce algún país que esté avanzado en interoperabilidad de datos en América Latina, le agradezco que me comparta la referencia porque siempre estamos mirando eso. A ver, por lo que veo, han habido varias preguntas sobre la presentación y lo bueno es que ya se compartió en el chat. Este video también va a estar disponible. Sebastián Saavedra levantó la mano, así que, y después voy a ir con algunas de las preguntas del chat. Adelante, Sebastián. Vale, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, una pregunta para Cristóbal y para ti igual, María Paz, quizás. Sí, obviamente es un conflicto, o no un conflicto, pero un problema de diseño de investigación probablemente. Estos datos como enmascarados, como lo comentaba Cristóbal, para poder identificar personas en particular. Y que igual es súper relevante en estudios como longitudinales. Ahí quería saber cómo ustedes lo hacen para poder identificar personas, por ejemplo, en la base de datos del Mineduc, y después ver, por ejemplo, tendencias de ingresos con la base imponible de la Superintendencia de Pensiones, pero que son datos que no están necesariamente enmascarados con el mismo código. Entonces, obviamente, eso lo hace súper complejo ver la misma persona a lo largo del tiempo, en 10 años o algo así. ¿Cómo lo hacen? Eso. Muchas gracias. Eso hoy día no se puede hacer. Cada entidad pública tiene su propio mecanismo de enmascarar. Entonces, tú no puedes saber una persona en educación cómo le fue 10 años después en nivel de ingreso. Y por lo tanto es algo que hemos pensado cómo hacerlo, pero que no hemos podido por lo que planteas tú. No sé si el gobierno o algún ente público vaya a hacer eso, porque igual significa que la coordinación tiene que ser de la misma forma, es decir, perdón, que tengo que usar el mismo proceso de enmascaramiento, ¿no es cierto? Pero que yo sepa hoy día eso no se puede hacer. Si está en una misma institución, sí. Entonces, por ejemplo, los datos de educación parvularia, tú después puedes seguir a alguien que estuvo en el pre-kinder y kinder y se cambió de colegio, lo puedo seguir a un colegio. Pero si después tengo que usar datos de otro ministerio, no se puede. Esa es una gran limitación, Sebastián, que tenemos en Chile. Nosotros en el GovLab nos adjudicamos un fondo que estamos trabajando desde el año pasado en alianza con el Ministerio de Salud, la JUNAEV, FONASA y la Super de Salud para crear una base de datos integrada para la investigación en malnutrición infantil. ¿Ya? Pero esta no va a ser una base de datos abierta. Esto va a ser, y ahí te comparto el link del proyecto, esto va a ser una base de datos accesible a los departamentos de estudio de las instituciones que participan en la política de malnutrición infantil y a las instituciones que hacen investigación en esta materia, y va a haber convocatorias. Es la misma, es una lógica similar al RIS Investigaciones, que sí tiene datos de personas de distintos ámbitos, ¿no es cierto? O sea, educación, salud, bueno, salud no, pero en el fondo el RIS tiene datos desde económico, sociodemográfico y de distintos momentos de la vida. Esta base de datos va a tener datos de gasto en salud, sociodemográficos y antropométricos, pero no es abierta, ¿ya? Porque precisamente como son datos personales y sensibles, no se puede abrir,
pero sí se puede dar acceso seguro. Y estamos creando toda la gobernanza para poder hacerlo. Evaluación de impacto y protección de datos. Vamos a liberar esa metodología para que la puedan usar ustedes también cuando quieran hacer bases de datos integradas para este fin. Un marco de acceso y protección. Entonces, todo este tipo de cosas estamos trabajándolas, pero que en el fondo, y tenemos un proyecto de incidencia, un consorcio entre 4 universidades para impulsar esta política pública en Chile. Si te interesa el tema, escribí un capítulo de libro al respecto, pero es un temón que nos va a costar mucho avanzar. Diría, ojalá 10 años, firmamos un convenio a 5 años entre varias universidades para impulsar esto, pero se va a demorar. Se va a demorar y por ahora hay como pilotos, pequeñas cosas, y esperamos que el Instituto Nacional de Estadística avance con su REP o Registro Estadístico de Población. En la medida que ese proyecto avance, eventualmente podría darse acceso seguro a ese repositorio, pero jamás, nunca estaríamos hablando de datos abiertos, ¿ya? Porque son lógicas distintas. O sea, cuando ya queremos seguir a una persona durante toda su vida, con datos de distintos momentos, de como 360, no podemos hacer datos abiertos porque los riesgos a la privacidad son muy altos. A ver, hay unas preguntas sobre... Cristóbal, ¿cómo se proyecta? Esta es una pregunta bien abierta, pero quizás puedes aprovechar para contar un poquito qué están haciendo en Holster, de cómo se proyecta la ciencia de datos con la inteligencia artificial. Entonces, si nos puedes contar un poquito qué componentes, por decirlo así, de inteligencia artificial tienen los proyectos de ciencia de datos de un Holster. Sí, claro. A ver, tenemos un conjunto grande de proyectos como más tradicionales de ciencia de datos, que son todos los machine learning, los modelos que yo entreno en una base de datos para después proyectarla en otro periodo del tiempo, ¿no es cierto? Estoy tratando de siempre mejorar mi predicción, reconocimiento de imágenes, análisis de texto, que ahora explotó con ChatGPT, ¿no es cierto? Y hoy día ChatGPT yo lo uso siempre prendido y a veces funciona, no a veces, muchas veces funciona mejor que Google, ¿no es cierto? Porque me entrega la solución a mis problemas de manera más fácil o me indica dónde puedo encontrar una solución más precisa al problema que estoy enfrentando. Entonces la inteligencia artificial está explotando y sobre todo con los modelos de lenguaje natural, ¿no es cierto? Los famosos NLP, que hoy día el análisis de texto está explotando de una manera bastante vertiginosa. Y no sé para los que han usado ChatGPT, ¿no es cierto? Pero una de las grandes ventajas que tiene esto es el análisis de texto. Entonces, por ejemplo, es muy bueno resumiendo, es muy bueno entregando frases concretas, y eso yo creo que es una gran ventaja para este tipo de análisis, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, análisis de texto o de sentimiento, con la nueva inteligencia artificial como ChatGPT van a ser mucho más poderosas y más fáciles de usar. Gracias, Cristóbal. Como dato para quien preguntó eso, nosotros tenemos un repositorio, algoritmospúblicos.cl, que se ganó un premio la semana pasada, así que estamos muy contentos, un premio latinoamericano a la democracia digital, y ahí hay 75 casos sobre cómo el Estado usa datos para tomar decisiones. Y el otro día hicimos una revisión de cuántos de esos se declaraban como inteligencia artificial, porque no es posible saber si son o no son. 52%, ¿ya? Para nosotros desde el GovLab vemos la inteligencia artificial como una parte de la ciencia de datos, por supuesto no la parte robótica de la inteligencia artificial, pero sí la parte de machine learning, ¿ya? De aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces es algo que se aborda en el diplomado. Hay un módulo completo de 24 horas de machine learning, otro de 24 horas de text mining y otro de 24 horas de geoanálisis, pero la ciencia de datos no es solo machine learning, también es estadística. El módulo 2 es repasar la estadística, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, que también es machine learning, pero no es solo machine learning, ¿ya? Entonces es más amplia y hay problemas que se resuelven mucho más simples que con un modelo predictivo. Entonces también hay que ser flexibles en las herramientas que uno quiere usar. El tema es resolver el problema. Muy brevemente, Cristóbal, preguntan qué tipo de herramientas de software están usando en OnHoster para la ciencia de datos. ¿R, Python? Casi puro Python, R súper poco. R es mejor para
análisis como econométrico, y es bueno para visualizaciones, pero en general para la integración, si yo quiero llevar algo a producción o hacerlo que se autoejecute, no funciona mejor en Python, pero los dos resuelven muy bien lo que uno quisiera hacer. Y hoy día tú puedes hacer un código en R y pasárselo a ChatGPT y te lo pasa a Python en 2 segundos. Entonces, esa como transformación de un código a otro hoy día es mucho más fácil. Antes había que ejecutar de Python R y a veces no funcionaba bien la integración. Hoy hacer esa transformación es directa. Gracias, Cristóbal. Ricardo. Y vamos, de hecho, nos quedan 3 minutitos, así que... Hola a todos. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí, una pregunta para Ann Holster. ¿Cómo lo hacen para lidiar con el tiempo de cálculo? Yo trabajo en OCR en estos momentos en la Superintendencia de Educación y tengo tiempos de cálculo, sobre todo para lectura de imágenes de PDF de días, 2 días y medio por cada 10.000 de PDF y un poco más. ¿Cómo lo hacen ustedes para lidiar con eso? ¿Están activamente buscando formas de reducir los tiempos de cálculo o de plano alinean 10 computadores uno detrás de otro para que la cosa funcione mejor? Gracias por tu pregunta, Ricardo. A ver, depende un poco de la cantidad de documentos y de la calidad, pero en general lo que hacemos es, uno, paralelizar si estáis haciendo muchos documentos a la vez. Dos, si le quieres poner más potencia, ponerle GPU, o si no, tres, que ya es la versión más rápida, hacerlo en Amazon, en una máquina virtual que tenga lo suficiente potencia. Pero si es parsear un documento PDF y el PDF es de buena calidad, no debería demorarse tanto, a menos que sean miles de páginas. Eso es como la recomendación. Hemos hecho harto con pasar de PDF a texto. En general, nuestra experiencia es que es bastante rápido cuando no son textos que tienen problemas de calidad de lectura. Sí, Súper. al parecer la calidad la calidad del PDF es es el gran escollo a superar en el OCR. Yo trabajo con generalmente certificados escaneados, títulos escaneados y ese tipo de cosas, contratos. Muy difícil, es una batalla a veces inconmensurable. Muchas Lo, gracias. Perdón, lo otro que sirve que hemos hecho también es que tú entrenas un modelo específico. Si los contratos tienen más o menos la misma estructura, los certificados tienen más o menos la misma estructura, tú puedes entrenar un modelo que vaya reconociendo como parte específica. Allá arriba está el logo, al lado derecho está el root, abajo está la firma, entonces tú lo vas especializando el modelo de reconocimiento. Bueno. Y finalmente, para cerrar, Cristóbal, cuéntanos qué preguntas se quedaron sin poder contestar porque le faltaban datos. Por ejemplo, no existe una buena serie de asistencia en los estadios desde 1990 en adelante. Algo, algo que parece, Para seguridad en los estadios, ¿no? algo que parece un perogrullo, ¿no es cierto? No hay buenas estadísticas públicamente disponibles que uno pudiera acceder. Por ejemplo, la evolución de los presos en las cárceles. Hay buenos datos de la situación hoy día, pero si yo quiero ir 15 años más atrás, no hemos podido construir la serie de el aumento de los presos en recintos carcelarios. Entonces, ahí hay datos que probablemente están en algún informe en PDF, en alguna parte de algún ministerio, ¿no es cierto? Pero que hoy día no son de acceso público, no porque la institución no los quiera mostrar, sino simplemente está preocupada de otras cosas y no de poner los datos de manera públicamente disponible. Pero son datos muy relevantes, muy, muy relevantes.
Oye, bueno, quiero que le demos un aplauso a Cristóbal por su presentación. Pueden explorar el sitio, ¿no es cierto? Que ahí compartieron el sitio de un Holster de los 30. Compartieron la presentación, pero el mismo sitio web parece que no. Ah, sí, ahí está, Decide Chile los 30, sí. Bueno, ahí si lo pueden compartir de nuevo en el chat. Así que felicitamos a esta empresa que está haciendo un aporte, ¿no es cierto?, en el debate público, y agradecemos a todos los estudiantes matriculados del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas, que parte el próximo martes. Todavía tienen oportunidad de sumarse si es que quieren aprender ciencia de datos en R. En este diplomado aprenden a programar desde cero. Los apoyamos, tenemos incluso un curso de nivelación online específico que los ayuda, así como desde descargar el software hasta partir. Entonces, si ya se dieron cuenta que Excel no es, en el fondo, es muy limitado para lo que ustedes quieren hacer y quieren aprender Machine Learning, es la oportunidad de aprenderlo con profesores, digamos, con mucha experiencia. Acuérdense, llevamos 7 años haciendo este programa y nos encantaría tenerlos en la sala. Así que esperamos. Está Grace Magla, que puso ahí sus datos, si les interesa pueden hablar con ella, y nos vemos en el próximo evento. Creo que todavía no tenemos un evento orientado al sector privado. Si hay alguien aquí de fondos de Venture Capital, la próxima semana tenemos un evento sobre due diligence de inversiones en inteligencia artificial, una cosa bien específica, pero bien interesante. Así que si a alguno de ustedes les interesa, pueden asistir a ese, y el próximo evento estará más bien hacia finales de mes, así que ya se lo estaremos comunicando. Acuérdense de seguirnos en LinkedIn, en Twitter, GovLab UAI, y ahí siempre ponemos todas nuestras actividades. Siempre tenemos al menos una actividad gratuita al mes, habitualmente incluso un poco más, pero al mínimo una al mes para toda la comunidad de ciencia, datos y políticas públicas. Así que por ahí, Cristóbal, te preguntaron qué referencias recomiendas para Data Science, libros, etcétera. Si quieres sumar alguno. Internet es la mejor forma de aprender. Hay un montón de cursos abiertos en muchas universidades, tanto española como gringa, pero la mejor manera de aprender es programando. Sí, concuerdo. Si quieren, o sea, si quieren leer sobre Data Science en general, hay un libro bien bueno que se llama Data Science for Business, que es de... Ay, ¿cómo se llama el profesor? Es de ¿No un profe de podrían la copiar el NYU. nombre en el chat? Lo puse, Data Science for Business, y de sector público también hay distintos. Todavía falta alguien que escriba un manual así muy bueno de Data Science. Nosotros tenemos un par de guías. Si les interesa la ciencia de datos, tenemos una que lanzamos con el Laboratorio de Gobierno, está en español, que está hecha para Chile, que tiene un montón de metodologías, que se llama Permitido Innovar, cómo podemos hacer cómo podemos innovar en el sector público con ciencia de datos. Y además hicimos un manual sobre inteligencia artificial responsable, en español también, con el BID para toda la región. Y todas esas cosas las encuentran en nuestra página web, que se llama govlab.uai.cl, en la parte de publicaciones. Ahí tenemos varios manuales y cosas que hemos sacado en español, que a veces hay mucha cosa en inglés, ¿no es cierto? Entonces, obviamente se agradece cuando se hacen cosas en español. Pero coincido. Perdón, ¿ese libro hay que comprarlo o está en internet? No, el otro que te recomendé no se compra, sí. Es un libro que estudié en mi magíster y me gustó harto. Es orientado a los negocios, pero está muy bien explicado tiene como la parte matemática y la parte ¿Y en qué gerencial. biblioteca está? ¿O está solamente en la fecha en el libro? En la biblioteca de la universidad está, así que si alguien acá, o sea, los estudiantes de la próxima semana podrían acceder a él, y también, bueno, debe estar yo creo que en la biblioteca de toda la universidad. Igual es un libro bien clásico. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en el Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, y en el próximo evento del GovLab, para los que les interese, ya vamos a estar publicando información para los eventos de mayo.